Dios les bendiga, hermanos. Ahí ya me escucho, sí, ya. Dios les bendiga, qué bueno que podemos estar juntos un domingo más. Seamos todos bienvenidos y dispongámonos para meditar en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Hemos leído como lectura congregacional Mateo 5, de 21 a 26. Y quiero volverlo a leer. Síganme ahí, por favor, con su vista. Dice, así oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ahora, Señor, que nos disponemos a meditar en ella, te rogamos que seas tú quien nos hable y nos dirija. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Nuestro Señor Jesús, a través de esta porción de la Biblia, desde Mateo 5, cuando comienza el capítulo, nos está enseñando los valores del reino. Hemos aprendido ya la importancia de reconocer lo que somos, buscar al Señor para cambiar esas cosas que no están bien en nuestra vida y poder darle honra y gloria al Señor. Y de verdad sentirnos dichosos cuando buscamos al Señor reconociendo nuestra maldad. Sentirnos dichosos cuando reconocemos que necesitamos mucho más de Dios. Sentirnos bienaventurados cuando somos humildes. Sentirnos bienaventurados cuando mostramos misericordia. Sentirnos dichosos, alegres, bendecidos cuando buscamos la paz y hacemos el bien y nos encauzamos en lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, a través de este pasaje de la Biblia, después de que hemos aprendido la importancia de ser sal, de ser luz, de entender el propósito de la palabra de Dios para nosotros, nuestro Señor Jesús aquí está dándole un sentido profundo a los mandamientos. Él explica a detalle el mandamiento de no matarás, sino vas a buscar la vida, a buscar preservar la vida en todos los sentidos, con tus manos, con tus palabras, con tu andar, con tu pensar. Eso es lo que el mandamiento de no matarás trata que entendemos. No simplemente excusarnos y decir, bueno, yo no he matado a nadie, entonces no soy tan malo. No, sino va más allá. Y el Señor Jesús, a través de este pasaje, está tratando de, a veces, meternos hacia la fuerza, ¿verdad?, en nuestro ser. Esta enseñanza no solamente se trata de vivir con el no, sino vivir haciendo con el sí. O sea, si no puedo decir, bueno, Señor, yo no maté a nadie, yo ya estoy libre de todo esto porque yo no he matado a nadie. No. Sino las implicaciones es, bueno, entonces enfócate en dar vida, transmitir vida, bendecir. Y bueno, el programa de acogimiento es una muy buena oportunidad para hacer eso. No importa si tenga 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años de casados, usted se puede apuntar para que lo visiten. Por eso el Señor quiere entonces que cuantas veces leamos la palabra y sintamos, ¿verdad?, que no sabemos cómo aplicarla a nuestra vida, podamos orar y caminar con el Señor. Miren, hablando de este pasaje, el Señor Jesús empieza diciendo, bueno, oíste que fue dicho. O sea, ustedes saben que hay un mandamiento que dice, no matarás.
Pero ¿cuántas veces el enojo o los sinónimos que usamos, ¿no? A veces nosotros en nuestro buen español o nuestra cultura decimos, bueno, está la molestia, el enojo, la ira, y como que lo vamos catalogando así como rangos, ¿no? Como que, bueno, si me molesto no es pecado, pero si ya llego a la ira, pues sí es pecado. Y tratamos a veces en nuestro entendimiento de acomodar cosas que Dios no ha dicho, pero si la molestia me lleva a pecar, pues ya estoy mal. Y si la ira también, pues también estoy mal. Entonces necesito entender y ajustar mi vida, mi forma de pensar a lo que el Señor dice. ¿Cuántas veces el enojo o la ira se ha llevado a muchas personas al pozo de nunca regresar? ¿Cuántas veces la ira ha dejado ciegos a muchos, mutilados a otros? ¿Cuántas veces la ira ha nublado nuestro entendimiento, ha nublado la razón, nuestra razón? Si creemos que la ira o el enojo son la solución, entonces nos hace falta masticar más la palabra del Señor. Si creemos que el enojo y la ira pues ya son parte de mí y no me los puedo quitar ni con nada, me hace falta entonces meditar más en la palabra del Señor. Si creemos que el resentimiento es lo que me dará valor y respeto ante los demás, pensemos lo mejor 2 veces y recordamos lo que la Biblia dice para vivirlo. Si somos honestos, el mal genio no es algo de que estar orgulloso. Nadie jamás en un monumento dice, este monumento es a tal persona y lo ponemos aquí por su mal genio. En el panteón las tumbas no dicen, oh, en memoria de mi abuelita, mi abuelito, mi padre, mi madre, por su mal genio. ¿O sí? ¿Han visto ustedes algo así? Porque yo no. El mal genio no es algo de lo que debemos estar orgullosos, más bien es algo por lo que debemos orar. Porque cuando explotamos en rabia solo sacamos al aire lo que hay aquí dentro. ¿Y quién de nosotros no lo ha hecho? O sea, todos pues hemos explotado y nos lamentamos más tarde. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 8, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Dios sabe que tratamos con cosas en la vida que nos van a llevar a molestarnos, por usar un lenguaje, molestarnos, enojarnos, enfadarnos, airarnos, como le queramos llamar. Dios sabe que hay cosas en la vida así, el estrés se acumula demasiado en poco tiempo, entonces estamos buscando problemas. Por ejemplo, las cuerdas de una guitarra demasiado ajustadas se terminan reventando. Y así nos puede pasar a nosotros y después sentirnos culpables por no ser suficientemente espirituales. Pero si vamos a la Biblia, podemos entender que Romanos 12, del 3 al 4, nos dice que debemos de pensar de nosotros con cordura, no teniendo más alto concepto del que debemos tener, sino, según la enseñanza de la Biblia, inclinarnos para servir, como lo veíamos el viernes, así como Cristo se inclinó para darnos su gracia, debemos nosotros inclinarnos para poder pensar de nosotros con cordura. El estrés puede hacernos enojar, explotar, airarnos, molestarnos. La frustración, por ejemplo, de alguien o algunas cosas que nos irritan. Por ejemplo, una noticia salió en una revista que dice que una persona se fue de cacería en su bicicleta y andando por el bosque la bicicleta se ponchó. Y entonces él se enojó tanto que agarró a balazos a la bicicleta. Qué locura, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero, como alguien dijo, la cólera es como el viento que apaga la lámpara de la mente.
El enojo es como el viento, la ira es como el viento que apaga la razón, la lámpara de nuestra mente y no nos permite. Por eso el Señor Jesús está hablándonos, ¿verdad?, acerca de esto, porque esta enseñanza es por generación y por generación. Vamos a analizar 3 enseñanzas que el pasaje nos enseña de cómo podemos apagar la ira. La ira se apaga con reconciliación. La ira se apaga poniendo de nosotros algo para ir y reconciliarnos, primero con Dios, como dice 2 Corintios 5, ¿verdad? En el nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios, porque el Señor es el que ruega estas cosas. En primer lugar, entonces, les invito para que leamos todos juntos la primera enseñanza. Dice: apaguemos la ira mejorando nuestra interpretación bíblica. La mejor manera de apagar nuestra ira es no dejar de mirar a Cristo. Es decir, no dejar de amar como Él nos ama, no dejar de servir como Él nos ha mostrado. El enojo se calma con palabras suaves y la ira se apaga con muestras de amor. La ira se extingue cuando nos inclinamos a servir a otros por amor a Cristo. Voy a leer el pasaje de Mateo 5, 21 y 22. En otra versión, ya lo leímos en Reina Valera, pero lo voy a leer en otra versión. Dice: ustedes saben que se les dijo a sus antepasados, no mates, y el que cometa un asesinato tendrá que presentarse ante un juez. Pero ahora yo te digo que si aún te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo. Y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. A veces pensamos en este mandamiento de no matarás como solamente una acción física. Pero el pasaje de Mateo 5, en este pasaje el Señor Jesús amplía nuestra perspectiva de cómo debemos acercarnos para estudiar su palabra. Debemos entender que también cuando damos rienda suelta a nuestro enojo y pensamos o decimos o actuamos mal en contra de las demás personas, estamos dando mal testimonio. Vamos a la Biblia y vamos a recordar lo que dice Santiago 4 del 1 al 3. Santiago 4 del 1 al 3. Síganme ahí con su vista. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Aquí la palabra de Dios a través de Santiago nos está hablando y nos está descubriendo de dónde vienen las riñas, de dónde viene todo ese estira y afloja que no es mío, ¿verdad? Así como vemos a 2 niños peleando, no, este es mío y no lo quieren soltar, a veces como adultos nos comportamos igual. Entendamos entonces que los conflictos se desarrollan porque preferimos que la ira tome posesión de nosotros. Siempre los conflictos se van a desarrollar porque no queremos ceder, porque no queremos obedecer lo que la Biblia nos dice, porque no queremos, según nosotros, dar nuestro brazo a torcer, porque no queremos, simplemente, porque estamos en una posición de no me doblego, no doy, no pido, no nada. Por eso necesitamos reconocer que en ese tiempo de conflictos, o antes incluso de que lleguen, orar y pedirle al Señor que nos dé ese dominio propio, que nos dé de su paz, que nos dé esa cordura y humildad, para no permitir que la frustración por el enojo nos domine, para no permitir que la sensación de que nuestros derechos fueron perturbados o violados nos llene de enojo.
Cuando andamos por ahí sintiéndonos molestos, se nubla nuestro juicio. Porque cuando la única herramienta que tenemos es un martillo, ¿qué creen? Todo lo vemos como un clavo. ¿Sí? ¿Y qué queremos hacer? Aplastar el clavo. Esto es precisamente lo que el Señor nos habla. ¿Sí? O sea, no solamente el mandamiento de no matarás significa lo que no debemos hacer en cuanto a terminar con la vida de una persona. Pero asesinar no es la única manera de terminar con la vida o con la ilusión de alguien más. Cuando lo pisoteamos y lo humillamos, lo estamos matando lentamente. Cuando insultamos o hablamos mal de los demás, lo estamos matando lentamente. Cuando no hacemos lo que el Señor nos dice para ayudar, para bendecir, para hacer algo por los demás, lo estamos enterrando. Estamos cavando el pozo, según nosotros, para enterrar al otro. Pero muchas veces el pozo que cavamos, porque estamos enojados para enterrar a alguien más, el pozo que cavamos termina siendo el nuestro, porque no nos queremos arrepentir. Si dejamos que Cristo entonces cumpla su propósito en nosotros, como lo dice el versículo o los versículos 17 al 20 de Mateo 5, entonces podremos combatir la ira con la fortaleza de Dios. Y debemos tener cuidado de no dejar que ese enojo, esa frustración desvanezca nuestro sabor a evangelio, desvanezca la luz de Cristo en nosotros. Porque si la ira sopla tan fuerte que apaga, ¿verdad?, la luz del Señor y diluye nuestro sabor a evangelio, pues terminaremos desviándonos del Señor. En segundo lugar, aparte de apagar la ira, ¿verdad?, reajustando nuestra interpretación bíblica, que es importante, ¿verdad? Leamos la segunda enseñanza. Apaguemos la ira ajustando nuestras prioridades. Si no consideramos que lo primero es estar bien con Dios para poder estar bien con nuestros semejantes, entonces necesitamos ajustar nuestra interpretación de la palabra y entonces permitir que el Señor ajuste nuestras prioridades. O sea, ¿qué es lo primero para nosotros? Nada más vivir el momento, ahí como vaya saliendo todo, ahí nomás, ahí se va. O nos hemos dado cuenta que necesitamos reajustar algunas prioridades. No podemos caer en el error de querer adorar a Dios sin mostrar arrepentimiento por nuestros pecados. Por eso el Señor, es más claro ni el agua cristalina, ¿verdad? Aquí está en la palabra del Señor. Síganme por favor ahí en Mateo 5, 23 y 24. Ya lo leímos en Reina Valera, yo lo voy a leer en otra versión. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. La molestia, la frustración, el enojo, la ira, como lo quieras llamar, se arregla, se soluciona pidiéndole a Dios que me ayude a ordenar lo que es importante, lo que es más importante. El Señor está diciendo, ¿verdad? O sea, si tú vas y quieres adorar a Dios, qué bueno, hazlo. Preséntate delante de Dios en adoración. Simplemente primero lo primero. Primero pone en práctica primera de Juan 1:9. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y deja que el Señor cambie tu corazón para que entonces tu experiencia de adoración sea más significativa, para que sea más grande, para que sea de más bendición, no solamente a ti, sino a
todas las personas que están a tu alrededor. Esto que la palabra del Señor nos dice, pues no es una opción, es un mandamiento del Señor Jesús. Y si no practicamos lo que esta porción de la Biblia nos muestra, nuestra conciencia se empieza a cauterizar. O sea, de repente si no nos arrepentimos, pues empezamos a vivir, pues, ¿qué tiene? Yo veo que mucha gente no se arrepiente y de todos modos tiene una cara feliz. Yo veo que mucha gente no se arrepiente y trae un buen carro, tiene buen trabajo, hace buenas cosas. Y empezamos a ver, ¿verdad?, que mucha gente no se arrepiente, pero según nosotros le va bien. Y nuestra conciencia se empieza a cauterizar. Y esto es un peligro, porque cuando entonces Dios nos empiece a hablar y a decir, oye, sería bueno que te arrepientas de esto. El Espíritu Santo nos habla y si no le hacemos caso, estamos apagando al Espíritu. Y ahí en primera a los Tesalonicenses 5 nos dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, no le eches un balde de agua fría a lo que Dios te está diciendo a través de su Espíritu Santo. El arrepentimiento sincero entonces debe llevarnos a pedir perdón. Debe llevarnos a reconocer nuestras faltas. No podemos pretender estar frente a Dios con prioridades que tienen que ver más con las apariencias que con la verdad de su palabra. Así que cuando ofrezcamos adoración a Dios, y todos los días, en todo momento, debemos presentar la adoración a nuestro Dios, recordemos y estemos seguros de que hemos hecho o nos estamos esforzando por hacer lo correcto, que nos reconciliamos, que mostramos humildad para reconocer nuestras faltas, que pedimos perdón. Recordamos lo que dice la Biblia en Génesis 4, del 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7, si lo quieren ir buscando, habla de dos hermanos, los primeros dos hermanos de la humanidad. Dice así, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Este pasaje nos está diciendo, ¿verdad? O sea, si queremos andar con la frente en alto, es decir, que ni nuestra conciencia nos acuse, ni que las otras personas, ni que el enemigo nos acuse, necesitamos hacer lo correcto. Necesitamos darle al Señor lo mejor y no andar enojado porque no, es que no me va bien. Nunca me salen las cosas bien, es que yo me esfuerzo, es que yo hago esto, yo quiero hacer lo otro, pero no me va bien. Pues a lo mejor es porque no nos hemos arrepentido, no buscamos a Dios, no estamos por el camino correcto. Pero ahí seguimos, ¿verdad? Queriendo que el Señor bendiga algo que su palabra dice que no va a bendecir, ni va a aprobar. Y nos frustramos y le echamos la culpa a medio mundo. Porque no hemos ajustado prioridades. ¿Qué es lo primero? La Biblia dice en Mateo 6:33 también, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todas las cosas que se dicen en los versículos anteriores, el Señor las añadirá. Si nuestra prioridad es el pecado, nos llenaremos de ira a la primera oportunidad. Si no hacemos las cosas que Dios quiere, nos vamos a llenar de enojo, de frustración, de molestia. Pero si buscamos la reconciliación,
obedeciendo la palabra de Dios, entonces podremos presentar al Señor una adoración sincera, una adoración como olor fragante, como lo hizo Abel. Ofreció los animalitos, los primogénitos, los más gorditos, dice ahí, con su grasa, ¿verdad? Lo mejor para el Señor. Y lo mejor no solamente tiene que ver con mi dinero, con mi tiempo. Sí, incluye eso, pero también con mi corazón, con lo que hay dentro de mi corazón y de mi mente. Por eso es importante que nuestra prioridad sea obedecer a Dios. Miren, se cuenta la historia de una mujer ucraniana. Es una historia real. Pasó ella 43 años diciéndole a la gente que había una bomba de la Segunda Guerra Mundial, una bomba nazi de la Segunda Guerra Mundial debajo de su cama. Nadie le creía, ¿verdad? Nadie le creía. Esta historia comenzó en 1941, cuando los alemanes avanzaban hacia Ucrania. Cuenta la historia que la mujer estaba junto a su ventana, en su máquina de coser, arreglando ropa, y de repente oyó un ruido que pasó como un silbido cerca de ella. Entonces se levantó al instante y sintió que algo, como una ráfaga de viento, la golpeó y cayó al suelo. Cuando ella volvió en sí, se levantó, y cuando observó su casa, había un hoyo en el techo, su máquina de coser ya no estaba y había un hoyo en el piso de su casa. Y entonces ella empezó a decir, hay una bomba en mi casa. Como nadie le hizo caso, pues movió su cama para taparla, ¿verdad? Movió su cama, recorrió su cama y durmió por 43 años encima de la bomba. Pasó el tiempo y en su ciudad, hay una ciudad de Ucrania, empezaron a instalar las líneas de teléfono subterránea. Y entonces, pues cuando llegaron a su casa, ella les dijo, hay una bomba en mi casa, y se rieron. Y cuando los llevó, se encontraron que debajo de su cama había una bomba alemana de 250 kilos. ¿Saben? Muchas personas viven como esta señora, como esta mujer ucraniana, con una bomba debajo de su cama, una gran herida, una ira furiosa que ahí yace debajo de la cama, entre las cobijas, entre el colchón, y nadie está seguro, a menos que llame a Cristo para que desactive su bomba y la saque de su vida para siempre. Por eso el Señor quiere que apaguemos la ira que seguramente puede surgir en nuestra mente, ajustando nuestra interpretación de la Biblia, pero también nuestras prioridades. No se puede vivir con tanto veneno, decía la canción. Número 3, les invito para que podamos leer esta tercera enseñanza. Dice: apaguemos la ira mostrando arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva siempre a demostrar que queremos un cambio. Siempre el arrepentimiento va a indicar que queremos un cambio. Nuestro arrepentimiento anuncia que queremos someternos al plan de Dios. Nuestro arrepentimiento da a conocer que no creemos que la ira es la solución, que no queremos vivir las consecuencias del enojo, de la frustración. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 5, del 25 al 26, les voy a invitar para que regresemos a Mateo 5, del 25 al 26, dice: cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán a la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. El Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? El arrepentimiento es la solución.
El arrepentimiento es lo que necesitamos. Siempre el que muestra arrepentimiento recibe misericordia. Es la enseñanza bíblica. Y eso es lo que tratamos de que todos podamos vivir. Cuando nos arrepentimos, recibimos misericordia. Cuando nos arrepentimos, hay gracia. Hay gracia para el que se arrepiente, para el que reconoce sus faltas y busca a Dios a través de Cristo. Simplemente la ira de Dios se apaga cuando nos arrepentimos y cuando mostramos que estamos buscando a Dios a través de Cristo. Cuando demostramos que no queremos seguir más en nuestra forma malvada de vivir. De igual manera, cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestro error ante los demás, estamos dando paso para la restauración. Estamos dando paso para que haya el amor de Dios fluya entre nosotros. Miren, dos personalidades impulsivas en una relación son como dos ríos que se juntan en uno. Si ustedes han visitado donde el río se junta con el mar o donde dos ríos se juntan, ustedes saben que la gente no se mete a nadar ahí. Ustedes saben que eso no es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque hay corrientes y seguramente si alguien se mete no sale o va a batallar mucho para salir. La ira puede ser algo así. La ira puede ser instantánea como un relámpago o puede ser prolongada como los truenos. A veces chocamos, nos hacemos daño, otras veces nos distanciamos y nos abandonamos. Sin embargo, si seguimos las reglas de Dios para la ira, entonces podemos superarla, podemos superar el enojo, la frustración, la molestia y todo lo demás. Lo primero que podemos hacer, lo que dice Efesios 4, del 25 al 27. Primero, seamos sinceros con nosotros mismos. Para echar fuera la ira, el enojo de nuestra vida, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Es decir, reconocer que estoy enojado, reconocer que me porté de una manera iracunda, reconocer que por ahí no va la cosa que Dios quiere que viva. Debo ser sincero conmigo mismo. Efesios 4 del 25 al 27 dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces es importante siempre reconocer que estamos mal para pedir la ayuda de Dios, para poder pedir ayuda, para salir de esa situación y poder entonces reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos dice también Dios? Primero, seamos sinceros con nosotros mismos. Número 2, que la ira no me controle. Que la ira, el enojo, la molestia, el malestar, la furia, como lo queramos llamar, no nos controle. Cuando Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequen, Dios quiere que entendamos lo importante de no dejar que la ira nos lleve hasta el punto de herir, de aplastar, de lastimar, de no usar nuestras palabras como una arma o como un mecanismo de control. Siempre es bueno expresar las emociones, nuestro enojo, nuestra frustración, lo que sea. Siempre es bueno expresar lo que pensamos, lo que decimos de manera pacífica, pero no debemos perder el control. Nuestra meta es resolver el problema. Nuestra meta debe ser resolver las situaciones como Dios nos muestra, no a nuestra manera, sino como Dios nos está diciendo. Esa es nuestra meta, resolver el problema, fortalecer la relación, aprender, no desahogarnos y dejar a la otra persona herida.
¿Por qué hay tanto divorcio hoy en nuestros días? Tantas familias disfuncionales, tantos hombres y mujeres solas, tantos niños abandonados. Pues porque hay personas que simplemente no quieren seguir las instrucciones de Dios. Se dejan controlar por la ira. Ellos tienen una mejor opinión, ¿verdad? Y según ellos no es tan mal, ¿no? Simplemente estoy sacando lo que siento, lo que digo, lo que pienso. Pero a la luz de la Biblia, el Señor nos manda que resolvamos las situaciones, fortalezcamos la relación con Dios, con nuestros semejantes. Y eso no tiene que ver con, ya me desahogué, ya saqué lo que tenía que sacar, ya me siento mejor. No se trata de eso. Se trata de obedecer, amando, sirviendo, respetando, poniendo a Cristo en primer lugar de nuestra vida. Tercero, mantengámonos alerta. ¿Sí? Aparte, hay que mantenerse alerta. Cada uno de nosotros somos los mayores perjudicados cuando acumulamos ira. Cuando me enojo, me frustro, me lleno de molestia, ¿verdad? Me pongo rojo de coraje. El único o el más dañado soy yo. Necesitamos entenderlo. Por eso la Biblia nos enseña a mantenernos alerta, ¿sí? Y no acumular enojo en nuestro disco duro, en nuestra mente o emociones, porque vamos a empezar a recordar viejos sentimientos o resentimientos guardados ahí, ¿verdad? Ahí están guardados. Es como si metiéramos el pastel de este año y lo sacáramos hasta el 2030. ¿Cómo va a estar? Pues ya creamos nueva vida ahí, ¿verdad? En el refrigerador, quién sabe. Pues a veces así estamos. Guardamos en nuestro ser ese resentimiento y todo eso. Y cuando algo pasa y abrimos la puerta de ese corazón y sale eso. Mantengámonos alerta. Por eso Efesios 4:27 nos dice, oye, tu enojo va a dar lugar al diablo. Tu resentimiento, tu ira, tu molestia, si no lo atiendes, si haces algo que Dios te está diciendo, va a dar lugar al diablo. No podemos decir, no, conmigo no va a pasar. No, la Biblia lo está diciendo. La Biblia nos lo está enseñando. Y cuarto, centrémonos en la solución. Este pasaje de Efesios 4 nos habla de centrarnos en la solución. La comunión entre dos personas es la unión común. Si uno se separa o si trata de cobrar ventaja en una disputa, entonces los dos pierden. Pero si unidos buscan salvar y fortalecer la relación, los dos ganan. Así que cuando hablemos, miremos que nuestras palabras puedan seguir las reglas de Efesios 4:29. Vayamos y busquemos Efesios 4:29. Corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, agradable para la edificación. Esta versión que traigo yo dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces, quienes nos están escuchando son estimulados para hacer lo bueno. Quienes nos están conociendo son estimulados para buscar a Dios. Nuestras palabras bendicen y acercan a las demás personas a Cristo. Centrémonos en la solución. La solución debe ser la reconciliación, no mantenernos iracundos,
no mantenernos enojados, sino mostrar arrepentimiento. Cuando mostramos arrepentimiento, la ira, el enojo se baja. A veces queremos que las demás personas se calmen. A veces en el matrimonio o en la familia queremos que la otra parte sea más dócil, más suave, más a todo dar. Pero necesitamos también voltear hacia nosotros, ¿sí? Hacia nosotros. Y reconocer, bueno, qué tanto de ira le estoy echando a mis relaciones, qué tanto enojo o imposición le estoy echando a mi vida. Y el Señor me dice, pues por ahí no va. Esa no es la solución. La solución es que podamos apagar la ira, reconciliándonos con Dios primeramente, regresando a Dios. El hijo pródigo se enojó con su padre y se fue lejos, pero un día volvió en sí y regresó. De igual manera, Jonás un día se enojó con Dios y se quiso ir lejos, pero un día regresó y obedeció. Bueno, lo regresaron, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios con nosotros? Para que podamos regresar, para que ya no estemos enojados ni con Él ni con alguien más. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios nos está desafiando para que no dejemos que la ira nos consuma, porque dejar que la ira nos consuma no es sabio. Hacer lo que Dios nos dice para reconciliarnos es lo más prudente para alcanzar misericordia en todos los sentidos. Yo quiero invitarles para inclinar su rostro y orar. Quiero invitarles para estar a cuentas con Dios y dejar que su Espíritu Santo nos ayude para que nuestra ira, nuestro enojo, nuestra molestia, frustración, como usted la quiera llamar, el Señor la pueda apagar. Y que a través de seguir o someternos a Cristo podamos llegar a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con nuestros semejantes. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, por tu iglesia, los que estamos aquí en el templo, los que están a través de Zoom o de otras redes sociales. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender en lo que necesitamos reconciliarnos contigo, que nos ayudes a reconocer en las áreas de nuestra vida o en lo que hemos hecho, que hemos dado rienda suelta al enojo o a la ira. Ayúdanos, Señor, para poder regresar a ti, hacer lo correcto y reconciliarnos, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.